amigos. Muchas gracias, Vero, por leer mi semblanza. Sí comentabas que estaba en proceso de jubilación, sí, ya no estoy en la Universidad Regiomontana, en la Facultad de Medicina, sí, desde hace 2 años. Dentro de mi trayectoria puse también la UNIT, que también participé, y el Consorcio Papelero Mexicano, Copamex, que fue mi primera experiencia como asesor fiscal. Y ya me dedico nada más a la práctica independiente y soy catedrática de la Universidad del Norte. Pues muy bien, vamos a dar inicio a esta charla. Como bien lo dice Vero, somos un club de amigos que estudiamos la historia y por qué estudiar a Isabel I de Inglaterra. Cuando Vero me comenta el personaje, también fue la pregunta que le hice. Y entonces ya después de hacer la investigación respecto a todo el entorno y todos los antecedentes de lo que hizo Isabel I de Inglaterra, encontré la relación y encontré ese match que Vero quiere hacer con la historia de México. Pues vamos a empezar con el personaje. ¿Quién no ha visto películas respecto a Isabel I? Tenemos por ahí diferentes títulos. En 1998, la película Elizabeth, que habla de los primeros años de vida de la reina Isabel. Después hay otra película que es Elizabeth de Edad de Oro, donde trata mucho el romance que pudo haber tenido con Walter Raleigh. También la película de Shakespeare Enamorado, que es la visión de la corte isabelina de la época y todo lo que la reina Isabel apoyó a las artes. Hay otra película también, La Reina de Escocia, que trata sobre esa relación que hubo con María Estuardo e Isabel I, su prima, y toda la situación. O sea, películas que en particular trataban diferentes eventos de la amplia trayectoria que tuvo este personaje. Estos son algunos ejemplos de películas. Tal vez algunos de ustedes ya las han visto o recuerdan haber visto alguna de ellas. Lo más importante es que no nada más las que estoy poniendo aquí sobre la plática, sino hay muchos documentales, producciones audiovisuales, sobre todo el legado que nos dejó Isabel I y su fascinación hay mucha fascinación por esta figura histórica y no hay fin. Realmente hay 3 actrices que han recibido el Oscar cuando interpretaron a este personaje. Entonces, realmente dices, vaya, ¿qué es lo que ha pasado? Y generaciones de artistas y cineastas pues quieren llevar a la pantalla diferentes aspectos, o sea, les parece muy interesante. Vamos a empezar a hablar de su infancia y juventud de nuestro personaje. Ella nace el 7 de septiembre de 1533 en el Palacio de Greenwich. Ella es hija de Enrique VIII y Ana Bolena, su segunda esposa. Su nacimiento es muy especial porque ansiaban tener al heredero varón. Pero ¿qué pasa? Nace Isabel y en esta situación, los que hemos estado en tiempo atrás en este club, tuvimos la oportunidad de ver la vida de Catalina de Aragón y lo que fue su hija, María Tudor, Bloody Mary, María de Sanguinaria. ¿Qué sucedió? Nace Isabel y pues le quitan el título a su hermana, o sea, la ponen como ilegítima, cuando el matrimonio de Catalina de Aragón con Enrique VIII era totalmente válido, pero fueron situaciones que se fueron dando. Esperaba Enrique VIII tener a su segundo hijo con Ana Bolena, que fuera varón, pero pues los acontecimientos que se fueron dando nos van a dar, y que muchos conocen porque esta historia romántica y trágica a la vez, pues muchos lo conocemos. También ha sido pues muy vista en diferentes escenarios. Cuando nace la niña, recién nace 2 mesecitos más o menos, la mandan a un palacio con la corte y realmente su cuidado fue de mucho esmero, puesto que esta niña era la princesa y en este momento pues sería pues la futura reina en las circunstancias que se encontraban en ese momento, esperando la llegada de un varón. Pero situaciones que su infancia vieron, estuvo alejada de su madre, su atención era tan esmerada que hasta la cuestión alimenticia, que le iban a dar tal o cual comida
o tal o cual vestido le iban a poner, eran cuestiones de Estado que se la tenían que preguntar al rey directamente, qué era lo que hacían. Me imagino yo cambiarle la papilla que le iban a dar a la pequeña o lo que le iban a dar, era cuestión de Estado y consultado hacia el rey. Entonces, esta infancia que tuvo Isabel, pues fue alejada de sus padres y teniendo tutores y dentro de la corte que la estaban cuidando en ese palacio. Su infancia fue turbulenta, pues con la anulación del matrimonio de su madre con su padre, de Ana Bolena, y posteriormente con la ejecución que pues realmente hay muchas teorías respecto a eso, pero pues la acusaron de herejía, adulterio y demás, y incesto. Fueron muchas acusaciones sobre ella. Y pues imaginemos una niña de 2, 3 años que pierde a su madre y alejada pues de su familia, solamente con extraños que le estaban educando. Esa educación que tuvo Isabel fue excelente. La niña aprendió muchos idiomas, eran 5 idiomas o más los que podía leer, hablar y tenía una educación en idiomas, en historia, en religión. Le gustaba mucho la astronomía, daba muestras desde muy pequeña de su inteligencia, podía hablar con sus tutores y debatir temas con mucha facilidad. Aquí en el tema religioso, en este tiempo, Isabel, pues al inicio fue educada en el catolicismo, pero circunstancias de la vida la fueron llevando a que también conociera la parte del protestantismo debido a todos los cambios que impulsó su padre. Algunos son antecedentes que voy a mencionar de manera general para conocer. Algunos probablemente ya lo conocen, algunos es nuevo. Aquí pongo algunas imágenes de Enrique VIII con su hijo, con Eduardo, y el matrimonio que tuvo con su esposa, la mamá de Jane, que pues le dio el ansiado heredero que esperaba, ¿verdad? Entonces, los antecedentes de del reinado de Isabel I, tenemos que ella viene dentro de la dinastía Tudor, que gobierna Inglaterra desde 1485 hasta 1603, con el fallecimiento de la reina Isabel I, en el cual hubo 5 monarcas Tudor: Enrique VII, Enrique VIII, Eduardo VI, María I e Isabel. Por ahí hay un reinado de Lady Jane Grey, es una prima, que fue una prima de los jóvenes hijos de Enrique VIII, donde le dieron el reinado porque Eduardo VI no quería que estuvieran sus hermanas, tanto María como Isabel, y le da el reinado, se lo hereda a Lady Jane Grey. Tenía el mismo nombre de su madre. Su madre de Eduardo VI se llamaba Jane Seymour, que fue la mamá de él. Y cuando él muere muy pequeño, a los 15 años, pues en esa disyuntiva, yo creo que un poco también por la influencia de su tío Edward Seymour, que era el regente en ese momento y tutor del joven de 15 años, que no querían que estuvieran en ninguna de las dos hermanas, y entonces pasa el reinado a Lady Jane Grey, que estuvo solamente 9 días, fue muy breve su reinado, pero aparece dentro de la línea del tiempo y estuvo hasta el 19 de julio de 1553. Dentro de las anécdotas de nuestro grupo, algunas fechas coinciden con el tema que se ve, y precisamente el día de ayer, 19 de julio. Muy bien, seguimos. ¿Qué sucedió dentro de estos antecedentes? Tenemos a María I, fue la 4ª monarca Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Ella restaura el catolicismo en Inglaterra, revoca todas las reformas de su hermano, porque su hermano Eduardo VI se fue y se inclinó por el tema del protestantismo, y ella restaura el catolicismo. Fue conocida como María la Sanguinaria o Bloody Mary por la persecución que hizo tan constante contra los protestantes, y los ejecutaba, y era muy drástica con ese tema. Durante su reinado hizo todos estos, ¿qué puedo decir?, actos que
la hicieron odiada por el pueblo, porque era sanguinaria, como el apodo que le pusieron. Ella se casa con Felipe II de España, muy importante, y ahí empiezan las conexiones de las que vamos a hablar. Ella se casa con Felipe y eso generó muchas tensiones con Inglaterra. Siempre habían tenido problemas y demás, y Inglaterra en ese momento pues no estaba muy sólido económicamente, y con el tema del casamiento con Felipe II, pues María aprueba las guerras que estaba teniendo España por la conquista de otros territorios o territorios que se querían independizar. Entonces, al momento de casarse, pues entra a esta dinámica de guerras y demás, y el pueblo estaba súper molesto con eso. No le gustaba esa idea, y que fue derivado por el matrimonio con el monarca español. No tuvo descendencia y eso hizo posible el ascenso al trono de Isabel, pero esto no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque al principio, con este tema, cuando se casa con Felipe, empiezan disturbios que la querían derrocar a María I. Entonces, ella piensa, no sabemos y no hay seguridad, que la que estaba detrás de estos disturbios era Isabel. Ella siempre, Isabel, siempre se mantuvo al margen, era realmente aprendió desde muy pequeña la política. Yo creo que con el tema de ver la imagen de su padre, ¿verdad? De que se casó tantas veces, con el tema de, ahorita hay un detalle por ahí con algunos de sus amores de ella, el Thomas Seymour, tío también de su hermano, Eduardo VI, se casó con Catalina Parr. Catalina Parr fue un personaje que tuvo mucha influencia en que Enrique, el rey Enrique VIII, reconociera como legítimos a sus 3 hijos y los pusiera dentro de la línea de sucesión. Les ayudó mucho y los apoyó en ese tema. Pero todos estos personajes alrededor de estos 3 jóvenes que estaban en la posible línea de sucesión, se creaban diferentes, conatos de rebeliones para derrocar a María, y la ubicaban. Como Isabel estaba con la línea del protestantismo, decía María, no, pues es ella es la que está haciéndolo, y aparte para derrocarme y quedarse ella con el reinado, motivo por el cual el ascenso al trono pues tuvo varios imprevistos. La puso en encarcelamiento en la Torre de Londres, donde también estuvo su madre. En el mismo lugar donde estuvo Ana Bolena previo a su ejecución, estuvo Isabel I. Ese momento me imagino que debe haber sido difícil para ella, pasar ese momento y el miedo de que fuera a pasarle lo mismo. Pero la forma tan diplomática que pudo manejar el asunto y darse 2 pasos hacia atrás sobre esas manifestaciones y esas revueltas, hicieron que la sacaran de la torre y la pusieran en un palacio también a resguardo. Y ella pedía y pedía hablar con la reina María I y decirle, pues yo no tengo nada que ver, inclusive lo que uno de los puntos principales que hacen que María la ponga dentro de la línea de sucesión cuando ella muriese, fue el hecho de que Isabel le dice, sí, voy a conocer, no conozco el catolicismo, pero lo voy a estudiar, no estoy negada a eso. O sea, no dijo, sí me voy a convertir, sí voy a hacer el cambio, pero dejó abierta la posibilidad, situación que le ayudó muchísimo a que María I, pues, la volviera a dejar en libertad y que pudiera tener su vida normal y, lo más importante, estar dentro de la línea de sucesión. Isabel llega al trono en 1558 tras la muerte de su media hermana católica María I. ¿Qué fue lo que hizo Isabel? Pues desde su inicio su idea fue restaurar el protestantismo en Inglaterra. Fue de sus primeros actos restablecer la Iglesia de Inglaterra como religión oficial, separándose del papado y marcado un giro protestante al país. Realmente fue uno de sus puntos y ahora sí que sus líneas principales en su mandato. Ella fortaleció el poder real, realmente gobernó con firmeza y centralizó el poder, controlando al Parlamento y estableciendo una monarquía fuerte.
algo que llama la atención es que llegó a los 25 años, entonces pues ya tenía cierta madurez, cierto conocimiento. Estamos hablando que es una mujer inteligente, que estudió muchas cosas, conocía pues diferentes aspectos de la política en su tiempo, las diferentes monarquías. Era muy preparada, fue preparada para el reinado y vio los errores de sus antecesores sobre esto y pues no quiso cometerlo. ¿Qué fue lo que hizo? Ella pensaba que dejar vivir significaba vivir ella. Entonces quiso conocer a toda la población. Y aquí pongo, pues ya una vez después de ser reina, de sus primeros actos fue ir a conocer diferentes poblados de Inglaterra. ¿Para qué? Para que la conociera el pueblo. Sus asesores le decían no. Cecil era uno de sus principales asesores. Primero, todo pues gobernado por hombres, la monarquía, recibir a Isabel con sus ideas propias y su forma de ser tan especial, trataban de disuadirla de diferentes acciones que ella quería realizar, pero ella firme dijo, voy a conocer a cada uno de mis súbditos y ver en la condición en la que viven. Situación que impactó bastante. ¿Por qué? Porque Inglaterra en ese momento estaba sumida en un desastre económico, la agricultura estaba mal, la cuestión, había muchos crianza de ovejas, la gente inculta, o sea, no tenía la preparación adecuada, es decir, se dio cuenta que su pueblo era un pueblo pobre, quería sacar adelante situaciones específicas para mejorar la condición de todos los pobladores, situación que no conocía, realmente es algo muy particular de ella y en sus viajes pues era la única manera, es decir, que me conozcan, por eso algunos de sus apodos le llamaban la buena reina Beth. ¿Por qué? Porque se acercó mucho a sus súbditos. Aquí empiezo, esta presentación está en base al interés de relacionar esta parte de lo que es la política internacional y lo que estaba pasando en el mundo con México. Entonces, algunos puntos importantes que estoy desarrollando en la presentación es en base a mis dudas, porque yo escuchaba diferentes formas de llamar a Isabel y decía, ¿será otra o es la misma? No, la reina Isabel fue conocida por varios apodos a lo largo de su reinado. Algunos eran oficiales y otros eran más informales, pero dentro de estos empezamos con el primero, la reina virgen. Este fue el apodo más usado para Isabel, inclusive hubo obras y demás en su época donde la interpretaban y fue utilizado para resaltar su decisión de no casarse y mantener su virginidad. Este apodo se convirtió en un símbolo de su poder e independencia y también se utilizó para reforzar su imagen como una reina santa y devota. Es algo que ella puso mucho énfasis. Inclusive, si ustedes ven sus cuadros, ella autorizaba cuáles cuadros iban a ser oficiales y siempre la pintaban como con una figura sin tiempo, atemporal, es decir, que la vieran siempre jovial y que tuvieran la seguridad de que tenían a una reina saludable y que en el mandato estaba ella perfecta y que todo el mundo la conociera. Entonces, por eso la imagen de ella se encargó, vaya, hubo una mercadotecnia ahí de vender su imagen ante todo el pueblo de Inglaterra para que pues se convirtiera ella en un símbolo de admiración, ¿sí? Ese símbolo era lo que ella quería. Después también se conoce como Gloriana. Gloriana, este apodo significa gloriosa y fue utilizado por poetas y escritores para exaltar sus virtudes y logros. Esta reina apoyó muchísimo, fue mecenas de muchos artistas, incluido William Shakespeare. Hizo el primer teatro en Inglaterra y ese teatro que simplemente se le llamó teatro fue donde se presentó por primera vez la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Él le encantaba el arte, la música, los bailes, y entonces la representaban con ese nombre de Gloriana. Y la buena reina Bess, ese es el apodo informal que era utilizado por todo el pueblo.
para expresarle su afecto y admiración. Realmente se le consideraba una gobernante justa y sabia y que se preocupaba realmente por el bienestar de su país. Había otros apodos no oficiales que la consideraban con el nombre de Lilibet, que de hecho Lilibet es el nombre de la hija del príncipe Harry, de su niña más pequeña, ¿verdad? Viene desde entonces. Este era un apodo cariñoso que le daban a la reina Isabel. Este no lo conocía, pero me llamó la atención, le llamaban la reina rata, porque este apodo era utilizado por sus enemigos y se refería a que era muy tacaña y avariciosa. Sin embargo, dice, no hay evidencia que lo respalde, pero sí era muy cuidadosa con el tema de la economía, porque pues, se van a dar cuenta en un poquito más de la presentación, que al ella encontrar las arcas pues muy dañadas, casi en quiebra de Inglaterra, pues empezó a hacer acciones para cambiar esta situación, ¿verdad? Y entre ellas se encontró con la Orden de Corso, que vamos a hablar en un momento más. También le llamaban vieja zorra. ¿Por qué le llamaban vieja zorra? Bueno, este apodo es utilizado también por sus enemigos y es una referencia a su astucia y habilidad política. Si lo podemos ver así como que vieja zorra puede verse fuerte, pero si lo analizamos y vemos la figura de un zorro, pues puede ser un respeto, ¿verdad?, por su inteligencia y capacidad para gobernar. Entonces, es importante considerar que en esa época era común dar apodos. Algunos eran utilizados para afecto y otras veces, pues sí, por los enemigos, por odio, ¿verdad? Pero si nosotros nos adentramos a ver cada uno de los apodos que le tuvo la reina Isabel I, pues podemos darnos una idea de cómo era su personalidad y qué opinaba la gente de su época acerca de ella. También había otros títulos que al reinado de Isabel fueron conocidos y todos ustedes podrán haberlo escuchado alguna vez. Fue la época de oro. Este término se utilizó porque fue un periodo de paz, prosperidad y fortalecimiento cultural y ocurrió durante este reinado de 44 años, no se puede negar. También el sol brillante de Inglaterra. Esta frase era utilizada para elogiar a Isabel como una fuente de luz y esperanza para su país. También era una reina defensora de la fe del protestantismo, ¿verdad? Y opuesta así al catolicismo, pero dejando ser. O sea, no los atacó, salvo una etapa donde sí hubo una revuelta importante, donde estaba supuestamente a la cabeza su prima María Estuardo, pero en realidad ella quería dejar vivir a las personas con su religión sin enfrentarlos. O sea, fue suave en ese aspecto hasta ese momento donde sí hubo una revuelta que ya le afectó directamente porque querían acabar con su vida, ¿verdad? Pero en general esa fue su idea principal, o sea, no llevar la línea de su hermana, que se llevó ejecutando a todos los que no profesaran la misma fe de ella. Ella dijo, voy a ser más tranquila en ese tema hasta que no llegó una situación límite. Entonces, esta fue la imagen pública que creó la reina Isabel I y fue como la percibieron dentro de la historia de Inglaterra. Ahora les quiero hablar un poquito de los amores de la reina Isabel I. Hay mitos, romances y política. La reina virgen, así se le considera, pero hubo muchos personajes que pasaron a través de su vida y que se consideran que hubo amor y romances. Entonces, todos los antecedentes de la vida amorosa de la reina Isabel han sido objeto de fascinación y debate, y por eso las películas con las que inicié la charla, ¿verdad? Ella tuvo una decisión de no casarse y mantener su virginidad, y eso se convirtió en un ícono, ¿verdad? Y se especuló mucho sobre si era cierto o no era cierto. Entonces, este mito se consolida en su reinado y ha perdurado hasta la fecha, ¿verdad? Pero pues presentarla como una figura inmaculada y dedicada completamente a su nación fue la idea que ella tuvo. Esa fue la imagen que ella quiso presentar a su pueblo para poder reforzar su poder y su autoridad. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere que Isabel tuvo varias relaciones cercanas con hombres a lo largo de su vida, aunque no llegó a contraer matrimonio con ninguno de ellos. Eso es cierto. El primero que les voy a mencionar es Robert Dudley, fue conde de Leicester
es uno de los favoritos de la reina durante muchos años. Era un hombre apuesto, inteligente y despertó rumores sobre un posible matrimonio. Sin embargo, él estaba casado y en circunstancias medias extrañas, la esposa de Robert cae de las escaleras, se rompe el cuello y hay dudas de que él lo hubiese o él asesinado o mandar a asesinar para poderse casar con la reina. Situación que llega a los oídos de la reina y dice, no, esto va a ser un problema si me caso con él. Y entonces decidió separar, poner tierra de por medio para evitar cualquier conflicto. Es decir, ella ponía la supremacía de su gobierno antes de cualquier sentimiento que ella pudiese tener hacia cualquiera de estos personajes de los que les estoy hablando. Después está el personaje que hace un momento se los comenté, Thomas Seymour, el hermano de Edward Seymour, que es el regente y que fue tutor de Eduardo VI. Thomas se casa con Catalina Parr. Catalina Parr, recordemos que desde que se casa ella en su matrimonio con Enrique VIII, fue la última esposa de Enrique VIII. Ella cuidó mucho a los hijos, mantuvo la unión familiar, los estuvo apoyando a que se educaran, pero el rey Enrique VIII tuvo un accidente en uno de esos de deportes que él hacía y quedó muy mal de salud, y Catalina en ese tiempo lo cuidó mucho, lo apoyó mucho y pues realmente fue una buena reina hasta la muerte de Enrique VIII. Ya viuda, se casa con Thomas y tenía ella la tutela en ese momento de los hijos de Enrique VIII. Situación que se la ganó ella desde que estaba casada con Enrique, o sea, no fue en el momento de que él fallece y yo me encargo, no, ella se estuvo encargando de su educación y lo más importante, que ayudó a que ellos siguieran en las líneas de sucesión, porque lo que había hecho Enrique VIII era promulgar algunas leyes donde los había considerado ilegítimos y solamente lo había dejado a Eduardo VI como su único hijo legítimo y heredero, ¿verdad? Y estando en la línea de sucesión. Catalina Parr, este personaje, fue el que ayudó a que las dos hermanas volvieran a la línea de sucesión. Entonces, ya viuda, se casa con este personaje, Thomas, y se van a vivir a su casa y ahí vivían pues, los hijos de Enrique VIII. Y Thomas, pues, ¿qué es lo que sucede? Empieza a tener, y ahí los historiadores sugieren que pudo haber existido algún compromiso secreto entre ambos. No hay pruebas concluyentes de que sí hubiese una relación cercana, pero debemos de ver que Isabel en ese momento tenía 14 años y decían que entraba a su habitación y había muchos comentarios de la corte en ese momento. En ese momento Catalina Parr estaba embarazada y descubre estas intenciones de Thomas y en ese momento saca a Isabel de su casa, la manda a otro castillo, creyendo en realidad que sí había habido algo entre este personaje y Isabel. Isabel de 14 años en ese momento. Después tenemos otro joven. Este joven, así hablando, fíjense, Thomas fue en su juventud, 14 años, y el conde de Essex es en su etapa madura, ya a sus 60 años, ya en la última etapa de la reina Isabel. Este era un joven ambicioso y se convirtió en el favorito de la reina en los últimos años de su vida. Pero tuvo una rebelión, él pues tenía otras intenciones y ¿qué es lo que sucedió? Se da cuenta la reina Isabel y de que hizo esa rebelión y demás y lo ejecutan, también muere. Eso fue un punto muy fuerte para la vida de la reina Isabel. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones reales de esta soltería de Isabel? Hay razones políticas. ¿Cuál es? El matrimonio de la reina con un hombre extranjero podría haber complicado las relaciones internacionales y generar una inestabilidad política, situación que vio con su hermana, María I. Entonces, el primero que llegó a pedirle matrimonio cuando empezó su reinado fue el personaje de Felipe II, su excuñado, ¿verdad?
porque decía, pues aquí vamos a tener una fortaleza. Recordemos, bueno, a lo mejor no, pero algo que estudié es que tanto Enrique VIII como María I apoyaron mucho lo que es el desarrollo naval de Inglaterra. Entonces estaba constituyéndose esa, vaya, esa construcción de barcos y naves directamente manejados por la realeza y que iban a generar posteriormente que Inglaterra se convirtiera en una potencia a nivel mundial. Otro punto, otra de las razones que observamos para la soltería de Isabel es el deseo de independencia. Isabel valoraba mucho su independencia y no quería que con Vero, tú me dices si hacemos un de preguntas o vamos bien. Maru, yo creo que sí hacemos una pausa Muy bien. para aclarar el tema. Es que como todas se llamaban Marías y todas se llamaban Catalinas y todas se llamaban Isabel. Enrique y Felipes, entonces esta parte, yo en lo que yo alcancé a estudiar, a ver si tú me puedes aclarar, es, Ajá. este, Enrique VIII tiene creo que 6 esposas. Bueno, estaba Uh buscando -huh. un descendiente varón con la primera esposa, que fue, creo que Catalina. tuvo Catalina de Aragón. Nada más aclararle al grupo que Catalina de Aragón es hermana Juana, entre comillas, Juana la Loca, para ubicarla, que Sí. son ambas hijas de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Entonces, Catalina de Aragón viene siendo hija de los reyes que reinaban en Nueva España, ¿verdad? Y viene siendo finalmente, después ya que pasa el tiempo, sobrina de Carlos I slash Carlos V, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Catalina de Aragón es hija de Juana la Loca, o sea, sobrina de Carlos I que reinaba el reinado español, ¿verdad? No, Y Catalina de Aragón, hermana de sobrina, Juana la Loca, hermana. sí, sobrina de Carlos I, ¿verdad? Porque, digo, perdóname, tía de Carlos I, Tía, tía de Carlos I, porque es es hermana de correcto. Juana Lalo. Entonces, es importante entender que esta chica, porque por ahí hay una película también de esas, Catalina de Aragón, se va y se casa con Enrique VIII. Entonces, finalmente, el gran reino de España pone en manos del rey de Inglaterra a una de sus hijas, pues más preciada, digamos, ¿no? Y hacen Sí. esta alianza de los ingleses con los españoles y hasta ahí eran católicos, ¿verdad? Y luego no tiene hijos hombres, se hereda o se tiene una relación con Ana Bolena, se deshace de Catarina de Aragón, se casa por la ley protestante, ahí vienen las broncas con Lutero y las iglesias, y ella tiene una hija que es Isabel y la nombran ilegítima, porque pues es ilegítima por la iglesia católica, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y luego se Aquí en casa esta con... parte, aquí en esta parte hay algo interesante. Él se separa de Catalina de Aragón y pide el divorcio, separarse de ella, situación que niega el papado en su época, y es cuando él, por situaciones, me imagino que ese fue la gota que derramó el vaso, pero él se quería separar, él quería tener una autoridad directa, Dios para él, porque es el término de la monarquía, o sea, el poder se los están dando directamente a los reyes, directamente de Dios. Entonces no quería tener un intermediario. Entonces, el tema de la negación del divorcio con Catalina de Aragón, pues fue ahora sí que el empujón que se dio para separarse de la iglesia católica en ese momento, y es cuando surge la iglesia de Inglaterra y se casa por esa iglesia con Ana Bolena, dejando como hija ilegítima a María Tudor, la hija de Catalina de Aragón, situaciones que fueron problemáticas, esperando que el primer hijo fuera varón, el de Ana Bolena, y no lo fue. Entonces, Ok, pero aquí tengo una pregunta. ¿Tenía que ser hombre el descendiente para suceder en el trono? Porque me queda la duda de si era un asunto de él o si era
la regla, la ley, porque pues, pues finalmente las mujeres fueron reinas. Entonces me queda la duda de por qué tuvo que esperar a un hombre para poderlo poner de rey. Y el otro tema Originalmente sí. es que finalmente, a lo mejor, todo este enredo de divorcios y hijos ilegítimos, ilegítimos y sucesiones, realmente tiene que ver con un pleito, como me encantó ahora un video que vi que dice, pongamos la lupa más grande, ¿verdad? Que dice, el pleito no es si Ana o Catalina sino más bien el pleito es la primacía de la religión católica contra los rebeldes, que eran en esa época los protestantes. Y de alguna manera Isabel I representaba en la sucesión a los protestantes y María I, la sanguinaria, representaba a los católicos y el hijo, pues ya no sé a quién representa, el hijo, el tercero, el Al del tercer matrimonio. era protestante también el hijo. Ah, ok, pues ese sería mi comentario y mi pregunta, si tú la sabes y si no la dejamos ahí pendiente. Sí, ¿Alguien el tema más que es, quiera, alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo quisiera hacer un comentario. Adelante, Bernardo. Sí, vaya, como no hay un timeline gráfico, es un poco confuso quién es quién, y sobre todo cuando resulta que en España el mismo rey que era el de Inglaterra, pues en España tenía un número y en Inglaterra tenía otro, ¿verdad? sí, Con esas sucesorias. Pero yo lo que veo en todos estos rollos siempre es que los casamientos eran por interés, no por amor. O sea, no es sí, novela, vaya, no es novela mexicana del amor y demás, ¿verdad? Es es simplemente correcto. qué conviene políticamente en ese momento, lo arreglas y se acabó. Esa es la impresión que tengo yo. ¿Por qué? Porque, no sé, lo que me ha tocado leer de historia, dices, pues está quebrada Inglaterra y España anda muy bien por todas las riquezas de Nueva España, pues hazle la guerra o arregla el matrimonio, pues para que haya lana, ¿verdad? Claro, es correcto. Entonces, igual al revés. Pues yo creo que al final de cuentas no tiene ningún sentido cuestiones de amor, porque al final de cuentas hasta la fecha todos vienen siendo primos. Entonces, bueno, a lo mejor ahora modernamente ya no, ya se alejaron todos, ¿verdad? Las generaciones. Pero antiguamente pues todos eran los mismos, no Sí, nada más en Inglaterra y en España, pues en toda Europa, inclusive hasta Rusia, ¿no? por eso a veces tanta consecuencia de algunas que le llamaban taros, ¿verdad? Por esa unión entre familias. Aquí en este caso, primero la pregunta de Vero, quisieran hombres, la legislación que tenían en ese momento sí era, o sea, es para el primer hijo varón, ese es que está en la línea de sucesión. Después Enrique la cambia, Enrique VIII dentro promulga otra ley donde permite la sucesión de sus hijas mujeres, porque hasta ese momento, ahorita vamos a ver la línea de los Tudor, donde vamos a observar que fueron Enrique VII, Enrique VIII y después su hijo, que falleció, Eduardo VI, pero en ese momento ya había, cuando este joven fallece, ya había una legislación promulgada por su padre, Enrique VIII, donde permitía la sucesión de las mujeres, por eso pudieron entrar al reinado tanto María como Isabel, y también la posibilidad de María Estuardo en su momento. O sea, las situaciones, como lo dice ahorita, menciona, no es tanto que hubiese amor, sino era la conveniencia en ese momento. Pero aquí lo que analizamos con Isabel era que ella pues tenía su vida, ¿verdad? Como mujer, pero analizaba a la luz del interés, ahora sí que supranacional, lo que ella quería hacer y motivo por el cual no quiso envolver en un casamiento los intereses de Inglaterra, sino que utilizó otros medios para lograr al final lo que ella quería, ¿verdad? Que se superara económicamente Inglaterra, que ella la recibió totalmente, pues casi en quiebra. Entonces, sí, aquí estamos hablando de motivos para ver la personalidad de Isabel, qué fue lo que ella pensaba
y al final dicen que pues era la devoción a su país. Ella priorizó el bienestar de su país y el de su gente encima de sus propios deseos personales. Además, ella pensaba, en esa época, recordemos qué época estamos viviendo, muchas mujeres morían en el parto, como le sucedió a Jane Seymour, la madre de su hermano, de su medio hermano. Entonces ella decía, pues yo tengo un proyecto político con Inglaterra, me embarazo, muero y pues se queda, y el niño, ¿cómo hace? Entonces como que ella tenía una visión ya más a largo plazo de lo que quería hacer con su país, desde mi punto de vista con lo que estudié. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Sí, No, seguimos Maru, ahí todos. seguimos adelante. Fíjense, algo importante dentro de esto, hay situaciones que la ven, o sea, muy racional y también cuestiones sentimentales. Dicen, a lo mejor no se casó porque vio todo lo que pasó con los tumultuosos matrimonios de su padre y eso también lo influyó. En fin, hubo razones, pero lo que sucedió fue que ella pues no se casó. Entonces, todos los amores de la reina Isabel son un tema de debate, no fueron temas políticos porque pues con ninguno llegó y no tuvo descendencia. No hay evidencia definitiva de esas relaciones sentimentales. Se dan lugar a muchas interpretaciones, pero en realidad es una aura de misterio de la reina Isabel I. Y algo tenía el nombre de Isabel, por Isabel la Católica y ahora Isabel I, que fueron personajes que le apostaron a invertir en esos exploradores que iban en busca del nuevo mundo, y vamos a verlo ahorita en un momento más. Entonces fue una mujer excepcional, sí gobernó con mucha inteligencia y determinación, dejando una huella imborrable en la historia de Inglaterra. O sea, realmente una mujer que supo gobernar. Uno de los acontecimientos más importantes que la catapultó a Isabel I fue lo que se llamó la derrota de la Armada española en 1588. Algunos decían, y les cuento, que había muchas revueltas y muchos intentos de quitar a Isabel I por el tema de que ella era protestante y querían pues un rey que tuviera el catolicismo como fe, y una de ellas, pues la más representativa y la que estaba dentro de la línea de sucesión era María Estuardo, y era nieta de Margarita, hermana de Enrique VIII. Entonces ella podía perfectamente, siendo católica, estando en la línea de sucesión, Isabel I sin descendencia, ella bien pudo haber sucedido a Isabel I. Entonces hubo una revuelta, hubo intentos de ejecutar a la reina Isabel, se descubre y encuentran algunas evidencias donde Isabel estaba apoyando a Felipe II de España. Inclusive, al descubrirse todo esto, pues tenía dudas. Isabel I fue una de sus primeras dudas y de si sí ejecutarla, les cortaban la cabeza. Ella no quería, aunque todo el parlamento y todos sus asesores le decían, sí, la tienes que mandar a ejecutar porque ella era clave y es un enemigo potencial, te va a causar muchos problemas, y final de cuentas, pues la ejecuta. Eso, de acuerdo a muchas historias que bien, como decían hace un momento, dejan de ser románticas, no es cierto, ¿verdad? Ese punto de que porque asesinaron a María Estuardo, que era una reina, en ese momento era reina de Escocia, que se había ido porque tuvo muchos problemas en Escocia, porque ella tenía muchos amores y uno de ellos murió asesinado. Ella fue esposa también de Francisco José de Francia, rey de Francia, y pues había muchos detalles que querían Inglaterra en un punto medular y lo querían controlar. Entonces ella era un personaje adecuado, la ejecutan, queda fuera del radar y dicen, por esta situación España nos va a invadir. Realmente no era tanto la muerte de María Estuardo, si realmente había tensiones entre Inglaterra y España. Y todas estas, desde antes del reinado de Isabel, había muchos factores, pero se intensificaron. ¿Cuáles eran los problemas? Las diferencias religiosas. Inglaterra era protestante, mientras que España era católica. Habría conflictos comerciales.
Ambos países competían por el control de las rutas marítimas y las colonias de América. Eso era innegable. Felipe II estaba muy molesto por todo lo que estaba haciendo Inglaterra con el tema de los corsarios. Les robaban venían barcos de América cargados de oro, plata, piedras preciosas, y pues eran robados en alta mar por los corsarios, los lobos de mar, los famosos lobos de mar. Y pues eso era un conflicto, que estaban molestos, ¿verdad? Porque estaban demeritando su economía. Pero eso ayudó a que se fortalecieran las finanzas de Inglaterra. Otro punto que también le molestaba a España era que Inglaterra estaba apoyando a los rebeldes holandeses. Querían, esos rebeldes que eran protestantes estaban luchando por su independencia. Entonces, la batalla, pues como se conoce, la Gran Armada, porque envió Felipe II 130 barcos con 30,000 hombres, y su objetivo era llegar, desembarcar en Inglaterra, tomar el control del país y restaurar el catolicismo. O sea, Felipe II, excuñado de Isabel I, porque fue esposo de María I, de Bloody Mary, sobrino, Felipe era sobrino de Catalina, o sea, Felipe II y María I eran primos. Y pues, había familia. María I se había aceptado, se casó con él y le siguió el juego en el tema de las guerras que estaba haciendo Felipe II por conquista de nuevos territorios, por expandir el catolicismo y demás. Pero Isabel da 2 pasos atrás y dice, no, yo no me caso, ¿verdad?, contigo. Le dio largas cuando vinieron a ofrecerle matrimonio. Dijo, bueno, lo pensaré, como para no tener problemas de inmediato. Casi le dio un par de meses, ¿verdad?, en darle la negativa. Entonces, pasa lo de María Estuardo, muere degollada, y María Estuardo deja en herencia el reino de Inglaterra a Felipe II. Dice, o sea, ella lo pone como dentro de la línea de sucesión, porque ella sería siguiente a Isabel I, porque Isabel no tuvo descendencia. Entonces, bueno, pues yo, María Estuardo, le heredo a Felipe. Entonces, Felipe tenía un interés porque decía, esto, yo voy, domino, yo ya está, muere, ya en el testamento de María me dejó a mí, entonces yo llego y me voy a poner ya como rey de Inglaterra. Entonces, era toda una idea que tenía Felipe a lanzarse, y sí tenía una supremacía. Tenía muchos barcos y tenía pues 30,000 hombres que llegaron a las costas de Inglaterra pasando a través del Canal de la Mancha. Entonces, pues realmente ese proyecto les pareció súper fácil. Vamos a llegar y ya voy a ser el rey de Inglaterra. Pero sorpresa, sí, la Armada llegó a las costas en julio de 1588. Tenía una flota inglesa encabezada por Lord Howard y Sir Francis Drake. Estos tenían unos naves más pequeñas, pero que se podían mover con mayor facilidad en el mar, conocían cómo iban las corrientes, conocían el clima, tenían cañones, y entonces los ingleses empezaron a atacar a la Armada Española, y todos estos enfrentamientos se dieron en el Canal de la Mancha, y sorpresa para Felipe II, las pérdidas que tuvieron los españoles fue increíble y se vieron obligados a retirarse. Esta derrota fue una victoria decisiva para Inglaterra, realmente consolidó la posición de Isabel I como reina, defensora de la independencia inglesa, le dio un duro golpe al poder naval español, contribuye al crecimiento del protestantismo en Europa y convirtió a Inglaterra en una potencia naval dominante y marcó el comienzo de la Edad de Oro. Pero hay que decir las cosas también como son, ¿verdad? Realmente esta batalla pues está considerado, ¿verdad?, súper importante. Hay muchas obras de arte de esta batalla de la Armada Española, pero hay que decir que el haber ganado esta batalla no correspondió nada más a la supremacía inglesa, sino a las condiciones climáticas que dificultaron a la navegación de la flota española en las aguas del Canal de la Mancha. Y también fueron ayudados por los holandeses. Recuerden que Inglaterra estaba ayudando a los Países Bajos en el tema
de independizarse de España, de ya no tener esa relación. Entonces, podemos pensar, esta batalla, pues sí la ganó Inglaterra, pero pues con esto no se solucionó los conflictos que había entre Inglaterra y España. La guerra continúa hasta el 1604, un año después de que fallece Isabel I. Permanece las guerras en diferentes situaciones hasta que se firma un tratado de paz ya con Jacobo I, que si bien les digo, Jacobo I era hijo de María Estuardo, la que mató Isabel I. Entonces, realmente, y me pueden decir ustedes, ¿y por qué fue Jacobo? Así lo dejó establecido Isabel I, que la sucesión de ella, o sea, le heredaba el trono a Jacobo, y es donde, con la muerte de Isabel, termina la dinastía Tudor y empieza la dinastía Stuart. Eh, les llaman las casas. Ahorita está la casa de Windsor, que es la que está ahorita gobernando, o que es los representantes de la monarquía en Inglaterra. Voy a hablarles un poquito, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, estamos todos ahí, espero que Sí, si no hay dudas. Yo quiero hacer una pregunta. Yo siempre levanto la mano para abrir boca, pero alguien más quiere hablar, dijo Si me alguien. pueden decir quién está No. levantando la mano, porque yo no los estoy viendo, y me dice quién es. Nadie está levantando la mano, pero de una ¿Quién? vez que ya abrieron el micrófono, lo hablo yo. Adelante. Oye, bueno, primero, Maru, siempre es un placer escucharte hablar. Tienes una forma de explicar las cosas que me encantan, me las voy imaginando. Y, Gracias. y la verdad es que es padrísimo. Digo, yo, por alguna razón extraña, no tengo la menor idea de por qué, a lo mejor es una reencarnación. Ahí disculpen a los católicos que no creemos en eso, pero jugando, yo creo que es una reencarnación de alguna vida inglesa, porque tengo una fascinación, sobre todo por esa etapa de Inglaterra, en donde no nada más era, en ese tiempo era Inglaterra peleada con Escocia, tratando de anexar Irlanda, peleándose con todo el mundo sin tener poder, o más bien el poderío naval o económico que tenían otras potencias como España. Y siempre me ha parecido fascinante ver cómo se maneja el tema del poder más allá del tema del dinero, ¿no? Sí. Y cómo se impone una casa sobre la otra, o se impone una persona sobre la otra, y luego donde incluso terminan matándose entre primos, hermanos, primos. Y yo, pues más que una pregunta, nada más era saludarte, Maru, porque la verdad es que ya hace tiempo que andaba desaparecido. Pero pues ya que abrimos boca y por ahí Lola Ramos levantó la mano, pues yo ya nada más dejo de hablar, nada más. Gracias. Gracias. Sí, muy interesante lo que dices, así eran las luchas, las guerras, algunos reinos estaban sus arcas vacías completamente por estar en esas luchas constantes. Realmente el descubrimiento de América y el llevar todos esos tesoros de América fue un respiro que les dio a muchos de los reinados de la época. Y ahorita vamos a ver cómo sucedió. ¿Sí? ¿Alguien más? Lola Ramos. A ver, nomás una duda. Sí. Cuando muere Isabel I, muere ya la dinastía Tudor, y Sí, entonces viene la dinastía de los Estuardo. es No, correcto. sí. Entonces, como quiera, estaban todos ellos emparentados, ¿no? Sí, porque la mamá de Jacobo, Eran hermanas, medias hermanas, María Estuardo y Isabel I. no, No, eran perdón. No, primas. no. Prima, Primas. perdón. Sí, porque era de Catalina de Aragón, María Estuardo, ¿verdad? Sí, no. Mari, es que ese es lo que nos confunde y tenemos, yo hago así como que una línea de todos los nombres. Ya, las estoy. Catalina de Aragón tuvo a María I, Ah, María pero I. María I. Sí. María Estuardo era nieta de Margarita Tudor. Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII. Entonces, María Estuardo, prima hermana de María I, de Eduardo VI y de Isabel I. Eran primos ellos. Ok.
Ok, sí, porque de repente confundí María I con María Estuardo. Ok, Sí, no, bueno, no. este, De hecho, Isabel asciende al trono por la muerte de su hermana, María I. sí, ok. Una de las cosas que comentaste, ¿por qué perdieron la Armada Española con los ingleses? También por ahí leí que los barcos de los españoles eran demasiado grandes y en Sí, esa tormenta no los podían manejar, cosa que estos como piratas ingleses que apoyaba a la reina, pues porque quería el dinero y el tesoro de América que lo estaba teniendo España, este, pues por eso tenían estas guerras, ¿no? Para poder subir su economía. Pero sí, una de las cosas que por ahí leí que eran los barcos que eran espectaculares de los españoles, eran expertos en eso, pero en esa ocasión, pues fue su derrota. fue su derrota porque fue el clima, no les ayudó. Sí, de hecho, hay una película que vi donde está la niebla en el mar y está todo lo que es el ejército inglés en las costas con Isabel I en un caballo gris y ella toda con su armadura de metal y están esperando, o sea, ¿quién viene? O sea, vienen las armadas y se despeja la niebla y ven todos los barcos españoles incendiados y los que quedaron regresándose. En esa batalla murió la mitad de los tripulantes de esos barcos. Venían 30,000, como 15,000 hombres que perdieron la vida en esa batalla, en ese Canal de la Mancha. Entonces, pero era sorpresa, o sea, también para todos los que estaban en playa, estaban esperando, se despejó la niebla y ahora sí, ¿quién ganó? No, pues ganamos, ¿verdad? Pero ganaron por la ayuda de la destreza de los piratas, es cierto, de los corsarios en ese momento, liderados por Francis Drake, que le llamaban dragón los españoles, porque tenía una habilidad enorme para la cuestión naval, y sus barcos pequeños, bien provistos de cañones, que vaya, fue lo que pudieron lograr, y también los holandeses que estaban ayudándolos. Entonces realmente fueron pues varias circunstancias que apoyaron a que se ganara esa batalla, y para las creencias, ¿verdad? Que dicen, bueno, fue Dios el que hizo que ganara. ¿Por qué? Porque está refrendando mi poder en Inglaterra. Esa fue la idea final con la que se queda Isabel. No sé si alguien... Yo creo que le pasamos la palabra a Justo, yo y Bernardo. Orlando había levantado la mano, pero ya la bajó. Justo, Bernardo y luego yo. Adelante, Justo. Yo nada más lo que quería comentar que mucho del reinado de Isabel se debe a que fue guiada por hombres muy ambiciosos tras bambalinas, que eran gente estadista casi de familia y de profesión con muchos reinados. En el caso de Isabel estaba Sir Francis Walsingham y William Cecil, Williams, que correcto. ambiciosos a morir y William Cecil era un desgraciado socialmente hablando con los misma realeza. William Cecil estaba perfilando que, ay, carajos, ahí voy rápidamente por aquí lo apunté, que el Earl of Oxford fuera el siguiente rey de Inglaterra porque ya se lo había metido a la cabeza a Isabel. Pero se vino Sí, una serie de levantamientos que fueron aplacados y el mayor que ya vino tumbando a todo ese lineaje le tocó al hijo, a Robert Cecil y Francis Walsingham, que estaba al borde ya de fallecer. Y Robert Cecil fue el que perfiló la unión, ya cuando se acabaron esos levantamientos, fue el que perfiló la unión de Escocia con Inglaterra y se trajo a Jacobo como rey de Inglaterra, contrario a lo que habían dicho que jamás un escocés se iba a sentar en el trono de Inglaterra. Él lo hizo como algo haciendo respetar lo que fue, heroico. porque esto lo Robert dejó. Cecil lo perfiló como... ¿Vale? ¿Maru? Es correcto, justo. Aquí que lo que le apoyó a Cecil de poder traer a Jacobo fue que Isabel lo deja en su testamento.
él Sí. iba a ser, y entonces tenía que respetar. Que fue cuando dijeron que nunca iba a haber un escocés, ahora resulta que sí hubo un escocés. Sí. Y nada más ahí como un punto adicional a lo de la Armada Española, los ingleses se dieron cuenta que cuando empezaron su línea de cañones, se dieron cuenta que sus cañones podían cargarse con un 25 o 50% más de polvorín y no les pasaba nada. Entonces tenían mucho mayor alcance y mucho mayor penetración. Sí. Contrario a eso, los ingleses el polvorín lo tenían que manejar no por abajo de la cubierta, sino por arriba, y estaban con tormentas, pues se les mojaba la pólvora. Y los ingleses empezaron a desarrollar las compuertas que liberaban la pólvora exactamente donde estaba el cañón. Entonces ellos tenían una ventaja tremenda. Ya era más la ciencia naval bélica contra España, que tendría barcos más grandes, pero estaban rezagados con los adelantos bélicos de esa época. Es correcto, cómo la innovación tecnológica los ayudó. Bueno, Sí. en este caso el tema de los cañones, ¿verdad? Sí es cierto. Sí, muchas gracias, tus comentarios, es cierto, sí es muy correcto, fue lo que ayudó a que vencieran a los españoles. Maru, Bernardo, Bernardo. y luego tú, Vero. Y aquí estoy. Yo quiero mencionar de nuevo la parte geopolítica, en el sentido de que hay que entender los motivos de las necesidades de las alianzas o las guerras o arrebatar territorios. En este caso, hasta donde sé, como Inglaterra todavía no llegaba a lo que es ahora Estados Unidos, pues no tenían lana o tenían muy poca respecto a todos los demás. Y en el caso de España, que siempre estuvo en guerra, es una de las razones por las cuales hasta la fecha nunca fue una gran nación, poderosa en el sentido económico, ¿no? A pesar del gran imperio que logró tener, que entiendo yo que el imperio más grande que ha habido en el mundo, en el sentido geográfico como decían, el sol nunca se mete, ¿no? Sí. El otro entendimiento es, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver los holandeses con los españoles? Porque los dominaban, no recuerdo las fechas, pero parte de Holanda era territorio español, igual que parte era Francia, Italia, no recuerdo bien. Lo que pasa es que formaban parte del imperio germánico romano que presidía Carlos V y Felipe II, hijo de Carlos V. Entonces, los Países Bajos, Flandes y demás, formaban parte de todo el reino del imperio germánico. Entonces, eso era lo que estaba. Y España, pues como quedó al momento de que muere Carlos V y lo sucede Felipe II, pues obviamente es más, hay también una película que les recomiendo, donde llegan a pedir la mano de Isabel por parte de Felipe y le empieza a dar todo lo que es de todos los reinos, inclusive por los Países Bajos, ¿verdad? Holanda, y le dice, qué pretencioso, o sea, que con todos los títulos me va a convencer del matrimonio. Ese era el tema, de que él era rey, Felipe II, de todas esos territorios heredados a través de su padre Carlos V. Entonces, por eso era la relación, no que España los hubiese conquistado directamente. O sea, los reyes católicos, pues era lo que era Castilla, ¿verdad? Era lo que era España, Granada, lo que tenían tanto, en este momento se me van, Fernando y Isabel la Católica, pero al momento sus hijas, pues su hija Juana la Loca se casa y tiene a su hijo, se casa con uno de los personajes de los Países Bajos, tienen a su hijo Carlos V y él es el heredero de todo ese imperio, que se lo sucede a su hijo Felipe. Entonces, por eso la relación entre España y la dominación con los holandeses, y ellos querían ya liberarse de ese tema, y por el tema de que España los quería católicos y ellos querían ser protestantes, ¿verdad? Entonces, ahí hubo matanzas muy desastrosas en Holanda, no recuerdo el nombre, no sé si alguno, el nombre que tenían que les daban a estos personajes y fueron asesinados cruelmente. Ese era más o menos el trasfondo de esa relación.
Pero no sería más bien una cuestión geopolítica de cómo controla el acceso hacia Moscú, allá al oriente, marítimamente, pues tienes que tener algún punto, como el que tenían los holandeses para controlar la ruta hacia África y luego Asia, ¿no? Sí, sí, realmente se Porque si no es configuraba esto, ¿para qué lo quiero? ¿No? Sí, yo también coincido contigo. Es que son muchos puntos y en su momento dices, bueno, ¿cuál era bueno, se juntaban muchas cosas, pero el dominio estaba con España y dice, bueno, ¿cómo lo quito España? Entonces ayúdame Inglaterra y te voy a dar los accesos a estos puertos. Sí, sí había esas Exacto. negociaciones. Inclusive, varios de los piratas atacaron lo que es el puerto de Cádiz por esos temas, porque estaban atacando puertos de rutas comerciales que les estaban afectando económicamente. Entonces, era un conjunto, era como que una mezcla, que ahorita en el resumen que voy a dar, pues espero que quede un poco más claro esto. Sí, era una mezcla de varias cosas y hay muchos acontecimientos que nos dicen, pudo haber sido esto, pudo haber sido lo otro, y bueno, los historiadores inclusive siguen estudiando el tema. Vero, no sé si ibas a comentar algo. Sí, sí, varios comentarios. Mira, aclaraciones o preguntas, vamos viendo. María, lo que decía Lola, María de Estuardo y María I, ¿verdad? Que esa es la gran confusión, que ahorita tú ya la aclaraste. Pero María de Estuardo era reina de Escocia. Y por eso, ahí sí, no soy especialista, a lo mejor ustedes sí, pero por eso después se creía que tenía derecho al trono de Inglaterra. Entonces, María Estuardo es una candidata al trono de Inglaterra por ser María Estuardo, reina de Escocia. ¿Ok? No, no, ¿Sí? no va por ahí. Ella tenía derecho al trono porque ella estaba en la línea de sucesión por ser una Tudor, ser nieta de Margarita Tudor. Eso le daba a ella acceso a la línea de sucesión. Como la línea Tudor se acababa con Isabel por no haber tenido descendencia, la única que estaba en la línea después de ella era María Estuardo. ¿Por Si cuál era Isabel? reina, ¿Cuál era Isabel? reina, ¿De cuál era, Isabel hablas, Maru? ¿cómo dices? Pero María Estuardo, ya existía cuando Isabel nació. No, su mamá, María Estuardo de la que estamos hablando es Ah, la nieta, la nieta ok. de Margarita Tudor. Esta nieta que fue reina de Escocia porque se fue de la línea de sucesión, sus padres reyes de Escocia le dan a ella, ella queda como reina en Escocia y ella como reina de Escocia se casa con el rey Francisco José de Francia. Ok. Pero María Estuardo tuvo muchos amoríos Sí, sí, y pero no nos desviemos allá. Nada más quería saber por qué buscaba también la corona, ¿no? Que ahí finalmente. va, ahí va con eso. Ella tuvo muchos amoríos y los escoceses no la querían como su reina. Entonces, ella estaba a punto de morir en Escocia por ese tema. Entonces, lo que hace es huir a Inglaterra y ponerse de acuerdo con Felipe II, ¿verdad? Para que ella sería la candidata sucesora de Isabel I. O sea, Ok. a ella le convenía porque era también su vida. Por eso o- sale de Escocia e Isabel I le da un trato de reina, la pone en un castillo y la apoya, porque si se quedaba en Escocia la mataban. Si quieren ya no nos metamos tanto ahí, lo dejamos para el ratito. Sí, Otro tema, Maru. Isabel I, yo creo que es muy importante el tema de que ella era la jefa de los corsarios. O sea, ah, vamos, ella era la persona que recibía el dinero de lo que los corsarios me, le me robaban a los... permites, es a lo que vamos. Ahí voy, a los barcos españoles, pero hay que aclarar que los barcos españoles traían la plata que se movía en todo el mundo, que era la plata, wow, ¿verdad? Ese dato, y que jugaban con las dos carteritas, piratas, soy pirata cuando no traigo permiso de la reina, pero cuando me conviene traigo el permiso de la reina y soy corsario, eran las dos cosas, pero ahí no, son 5 comentarios. Tercero,
Felipe II está casado con María I, hija de Catalina. Cuando se muere María I, pues se le hizo muy fácil ofrecerle matrimonio a Isabel I, que lo rechaza, ¿verdad? Esto me parece importantísimo. Y pues Claro. al rechazarlo, pues supongo que no le gustó, ¿verdad? Pero Felipe II no heredó el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico lo heredó un hermano de Felipe II. Felipe II se quedó como rey de España Okay. solamente. Y luego, otra cosa que escuché por ahí, no sabía justo lo que dijo justo, me pareció importantísimo este tema de, no sé dónde lo sacaste justo, pero qué bárbaro, este tema de dónde estaba la pólvora y todo lo que es la ciencia naval. Y alguien me explicaba, no me acuerdo si era Bernardo o alguien, que además los ingleses eran expertos en todo lo que son las mareas de la zona. O sea, ellos sabían para dónde iban a circular las aguas y qué les convenía, en qué momento, en qué horas. Además de que, bueno, había tormentas y todo, pero alguien me decía que lo que pasa es que eran estrategas de su mar, porque ellos eran especialistas en lo que rodeaba a Inglaterra. Y por último, nada más preguntarte si después nos puedes pasar la película, esa que dices, en donde Felipe le ofrece matrimonio a Felipe II a Isabel I. Claro que sí. Yo les comparto todo en el grupo. Y Vamos a ahí ver. sigue Bernardo Flores, man. Ok, sí, Bernardo. No sé si ya había dicho No, Bernardo. yo ya hablé. Gracias. Ya. Vamos a hablar, esto que estaba diciendo Vero es súper importante. El tema de la orden de Corso. Es una herramienta de poder y de comercio que fue una práctica autorizada por la corona inglesa que permitía a barcos privados atacar y capturar buques mercantes y de guerra de los países enemigos o rivales a cambio de su participación. Los corsarios recibían parte del botín obtenido. Entonces, es algo muy importante. La Orden de Corso dejó un legado complejo en la historia de Inglaterra y contribuyó al ascenso de Inglaterra como potencia naval y comercial. Inspiró numerosos relatos y aventuras y leyendas y también representó un capítulo de violencia y explotación en la historia de la navegación marítima. Eso es indiscutible. La orden de Corso se remonta a la Edad Media, cuando Inglaterra se encontraba siempre en constante conflicto con Francia y España. Pero durante el periodo de la reina Isabel se convirtió en la herramienta que utilizó Isabel, fue una herramienta clave para luchar contra el poderío naval español e impulsar el comercio y la expansión colonial inglesa. Los corsarios, permítanme un momento. Aprovecho para saludar a mi amigo Gerardo Priego, que aquí se conectó, y a Angie Bernal, la otra Angie también anda por ahí, Hola, Oscar. hola, hola, Hola Angie, hola, hola. Aquí andamos. aquí andamos, Feliz, Oscar. feliz de verlos y de Igualmente. escucharlos. Hoy te voy a Ujú. platicar algo de la versión de Zunzunegui respecto a este tema. Así que no quiero a los ingleses para nada. Para nada, ¿verdad? Trae la No. campaña en contra. Sí. Qué Bueno, casualidad. una disculpa por el Inter. Bueno, Bueno, entonces encontramos cuál fue el impacto de la Orden de Corso. O sea, contribuyó al debilitamiento del poder naval español. Permite a Inglaterra capturar grandes cantidades de oro y otros bienes valiosos. Esto le sirvió para financiar expansiones coloniales inglesas en América del Norte y otras partes del mundo y generó muchas tensiones internacionales, especialmente con España. Esto es lo que sucede con la Orden de Corso. Es lo que dice Vero. Cuando estaban autorizados por la reina, porque tenían autorización, eran corsarios. Cuando lo hacían de manera independiente, eran piratas. Pero había códigos entre ellos, como quiera. También en esa misma película que les digo,
se expone un collar hermoso que está presentando, dice, esto fue lo que le trajo Walter Raleigh, ¿verdad? Como obsequio de alguna de sus especies, pero fue obsequio, o sea, no formaba parte del botín, entonces me supongo que como quiera le daban alguna parte, porque pues lo sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y para poder seguir con la autorización, pues necesitaban, pues realmente, pues tener en esa parte ciertos códigos de honor. ¿Cuál fue la influencia que tuvo el reinado de Isabel en temas políticos? Primero, restauración del protestantismo. Establece el anglicanismo como religión oficial, separando definitivamente Inglaterra de la Iglesia Católica, consolidando su independencia religiosa. Esto le enfrentó al poderío católico, especialmente con España. Aquí recordemos que ella fue comulgada por el Papa en su momento y pues realmente ya ahí se hizo la separación completa. ¿Qué más hizo en política? Pues fortalecimiento del poder real. Isabel centralizó el poder y controló el parlamento, creando una monarquía muy fuerte y estable. Se labró una imagen de reina justa y dedicada al bienestar de su pueblo. Tuvo una expansión marítima y territorial. Bajo su reinado, Inglaterra se convirtió en una potencia naval y colonial, desafiando el dominio español en los mares y estableciendo colonias en América del Norte. Figuras como Francis Drake, Walter Raleigh simbolizan este espíritu explorador y expansionista. Leía por ahí también que Walter Raleigh fue de los primeros exploradores que buscaban el dorado, ese lugar con oro en todas partes y que es un mito y leyenda y que ha servido para muchas películas. Realmente eran unos exploradores y expandieron por parte de la reina, ¿verdad?, que financiaba sus expediciones. La rivalidad con España, la pugna con España por el control del mar y las colonias fue constante y durante su reinado. La victoria inglesa en la llamada que venció a la Armada Invencible, pues es un hito dentro de la historia inglesa y europea. Ahora vamos a ver qué hizo en la economía. En la economía tuvo un crecimiento económico, la reina Isabel vio un florecimiento en la economía, de haber recibido un reinado prácticamente en quiebra, viendo a todos sus pobladores en esos viajes, porque fue su reinado se caracterizó por ser el que más se acercó a las poblaciones, porque tuvo viajes a diferentes poblados de Inglaterra. Entonces ella impulsó el comercio, la manufactura, la agricultura, y Londres se convirtió en un importante centro financiero y cultural. Apoyó las artes y la cultura, fue un gran mecenas de las artes, especialmente del teatro. Era algo que le gustaba mucho. Si ustedes recuerdan algunas películas que la ven donde se ponía ese maquillaje blanco que los caracterizaba, ella impulsó mucho el tema teatral. Y fue la época dorada. Realmente en la cultura inglesa sobresalieron las figuras como William Shakespeare, Christopher Marlowe y Edward Spencer. En la religión tuvo una tolerancia religiosa relativa. A pesar de establecer el anglicanismo como religión oficial, Isabel intentó mantener una relativa tolerancia religiosa. Para los católicos sí cuando había grupos disidentes que estaban haciendo problemas y que estaban afectando su reino, bueno, pues tenía que actuar, pero si no había ningún tipo de problemas de ese tipo, los dejaba hacer con su frase, los dejo vivir para vivir yo. Los conflictos religiosos, la religión fue una fuente de tensión siempre en su reinado y hubo varias conspiraciones católicas y le dieron la excomunión papal. ¿Cuál es el legado que deja Isabel? Pues es considerada una de las más grandes monarcas de la historia inglesa. Su reinado marcó un periodo de estabilidad, prosperidad y expansión, sentando las bases para la transformación de Inglaterra en una potencia mundial. Y su imagen como la reina virgen y símbolo del nacionalismo inglés ha perdurado en la cultura popular. Su reinado marca un punto de inflexión en la historia de Inglaterra, consolida la identidad protestante y pues claro, se sienta como una potencia, las bases para ser una potencia global. Ahora vamos a ver
¿cuál fue la influencia en América? Dice, si bien durante el reinado de Isabel no se establecieron colonias permanentes en América del Norte, sí se caracterizó su reinado por financiar también exploraciones, permitir a los corsarios que fueran a buscar esos territorios, claro, con las reservas que daba el Tratado de Tordesillas y demás, para colonizar tierras. Entonces, dio algunas concesiones a algunas empresas privadas para que pudieran ir a colonizar. ¿Qué es lo que caracteriza la colonización inglesa en América? Estuvo marcada por la violencia y el desplazamiento de los pueblos indígenas. ¿Qué sabemos de las colonias inglesas en América? Dice que durante ese periodo sí se sentaron las bases, pero hasta el reinado de Jacobo I fue cuando se establecieron las primeras colonias permanentes. Los pasos importantes que se dieron fue que patrocinó las expediciones de Sir Francis Drake y de Walter Raleigh, financió exploraciones, y estas exploraciones recopilaron mucha información geográfica y establecieron los primeros contactos con los pueblos indígenas, y también buscaron los recursos naturales que había en esas zonas. Estos intentos por establecer colonias permanentes, hubo uno que se estableció en lo que es ahorita actualmente Carolina del Norte, y que es más, le pusieron Virginia a esa parte de la isla en honor a Isabel I. Realmente estas colonias no tuvieron éxito a largo plazo por las dificultades de escasez de alimentos, las enfermedades y todos los conflictos con los pueblos indígenas. Isabel muere el 24 de marzo de 1603. Este cuadro me llama mucho la atención. Muestra ya una Isabel más demacrada y está un esqueleto atrás, los ángeles. Está muy, si la ven ustedes, me llamó mucho la atención. Muere a los 69 años y su influencia pues fue mucha, fue muy multifacética, abarcó aspectos políticos, económicos, religiosos, y realmente su legado nos llega hasta ahorita, en estos momentos que nosotros estamos hablando de ella, ¿verdad? O sea, es algo impresionante que haya dejado este gran legado. Dicen que su muerte se debió a la gran cantidad de maquillaje que utilizaba, ese maquillaje blanco que estaba hecho de plomo y vinagre, que al final de cuentas resultaba muy venenoso. Ella lo usaba, dicen por ahí, que después de que le dio la viruela, muchos pensaban que cuando le dio viruela ella iba a morir, pero se sobrepuso el tema, pero quedó con muchas marcas de la viruela, y entonces se ponía ese maquillaje. Y además, si la vemos, usaba muchas pelucas, porque también derivado de la viruela, ella perdió su cabello, o sea, varias zonas de su cabello lo perdió, y entonces por eso usaba peluca y usaba ese maquillaje, que dicen al final que fue la causa de ese envenenamiento que le causó la muerte, pero pues al final son niños. ¿Qué pasó? Murió. Murió el 24 de marzo de 1603, dejándonos un legado que estamos viendo. Es una figura icónica de la historia inglesa y mundial. La recordamos por su inteligencia, su astucia, liderazgo durante este periodo tan crucial que fue formarla en la Inglaterra moderna. Muchas gracias. Esta fue mi presentación.